Bueno, pues muy buen día para todos, un cordial saludo y ya pues estamos nuevamente aquí para aprender de la palabra del Señor. Tenemos el tintico de la mañana. Tengo aquí mi himnario. Vamos a cantar el himno número 226, Rey Exaltado, 226. Rey exaltado en gloria es Cristo Jesús, y le alabo. Rey exaltado por siempre es Cristo, y yo le alabaré. Él es Señor, por siempre reinará. La creación su nombre proclamará. Rey exaltado en gloria es Cristo Jesús. Rey exaltado en gloria es Cristo Jesús, y le alabo. Rey exaltado por siempre es Cristo, y yo le alabaré. Él es Señor, por siempre reinará. La creación su nombre proclamará. Rey exaltado en gloria es Cristo Jesús. El Rey exaltado en gloria siempre será, ha sido, es Cristo Jesús, ¿verdad? Continuamos con el tintico de la mañana. Vamos a tener una palabra de oración. Bendito Dios y Padre, te damos gracias, Señor, por tu amor, gracias por tu misericordia. Hoy una vez más, pues damos gracias por esa gran obra del Señor Jesús. Pero cuán importante, Señor, reconocer que dio su vida por causa de nuestro pecado, pero que resucitó como lo prometió y ha preparado un sitio maravilloso allá en los cielos, en la ciudad celestial. Estaremos pronto allí. Hoy, Señor, danos sabiduría, danos entendimiento, y que el mensaje que nos trae sea para provecho, para crecimiento de cada uno de nosotros. Gracias, bendito Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, nuevamente entonces estamos aquí para la píldora de la mañana. Hoy comienzo con un interrogante, ¿verdad? Me encontré por ahí en tantos temas. Alguien hizo una pregunta y dije, bueno, ¿por qué no explicar, verdad? Siempre vamos a encontrar interrogantes, pero siempre va a haber respuestas que te satisfacen, ¿verdad? De acuerdo a la palabra del Señor. La pregunta de hoy ¿es necesario el bautismo para la salvación? Entonces, ¿qué es la regeneración bautismal? Entonces, esa pregunta salió porque alguien dijo, bueno, puedo hacer decisión de fe y no me bautizo. O alguien dijo, no hago decisión de fe para nada, voy y me bautizo. Entonces, la regeneración bautismal es la creencia de que una persona debe ser bautizada para ser salvo. Esa es la creencia, ¿verdad? Pero nuestro argumento es el que el bautismo es un paso importante de obediencia para un cristiano. Un paso de obediencia. Entonces, digamos que se rechaza, por decirlo así, se rechaza firmemente que se requiera el bautismo para la salvación. Creemos firmemente que todos y cada uno de los cristianos deben ser bautizados en agua por inmersión. Entonces sí lo creemos firmemente que debe ser bautizado, pero no para salvación, ¿verdad? El bautismo ilustra la identificación del creyente con la muerte, con la sepultura y la resurrección.
Entonces van como compaginados allí, ¿verdad? Concatenados. Pero uno es el único que nos da la salvación, la decisión de fe, ¿verdad? Dice Romanos, lo tengo aquí anotado, en el libro de Romanos capítulo 6, versículo 3, dice: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Entonces está la explicación, ¿verdad? Que sí hay que hacer el bautismo, pero realmente no es la salvación. Es la acción de sumergirse en agua que se ilustra, ¿verdad?, al morir y ser sepultado con Cristo. La acción de salir del agua ilustra la resurrección de Cristo. Entonces aquí vemos esta explicación lógica. El bautismo debe ser sumergido en agua totalmente. Lo hacemos nosotros en las aguas bautismales. En este caso aquí pues, tenemos un mar gigante, se hace en la playa, ¿verdad? Inmersión total. Simboliza cuando la persona queda totalmente debajo del agua, él pierde, por decirlo así, el contacto con el mundo. Pero es simbólico, representativo de la muerte de Jesús. Cuando sale nuevamente es esa resurrección del Señor Jesús, ¿verdad? Ahí se está haciendo esa explicación. Pero esta persona debe haber hecho decisión de fe. Debe haber tomado esa responsabilidad. Primero, ¿cierto? Hizo ese paso de fe. Recibió al Señor Jesús como su Salvador personal. Y ahora lo muestra ante el mundo a través del bautismo. Cualquiera cosa que se añada a la fe de Jesucristo, ¿verdad?, como requerimiento para la salvación, ¿qué es una salvación basada en obras? Que no tiene sentido realmente. Añadir cualquier cosa al Evangelio, es decir, que la muerte de Jesús en la cruz no fue suficiente para nuestra salvación, no tiene sentido, ¿verdad? El decir que debemos ser bautizados para ser salvos, es decir, que debemos añadir nuestras propias obras y obediencia, añadirle esto a la muerte de Cristo, para, como decir, completar el paquete para la salvación. Solo la muerte de Jesús pagó por nuestros pecados, nada más, ¿verdad? Entonces, a la pregunta, ¿es necesario el bautismo para la salvación? Ahí vamos encontrando que no. Tenemos muchas referencias bíblicas donde nos aclaran y nos ayudan, ¿verdad? Nos explican. Romanos 5:8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ya, pare de contar. Cristo murió por nuestros pecados ahí. Y 2 Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, ¿verdad? Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Volvemos a lo mismo. Somos pecadores según Romanos, y en Corintios dice, pero por nosotros lo hizo ese pecado. Su muerte en la cruz fue para darnos la salvación. Ese don por gracia que tenemos allí, los que lo hemos aceptado, los que lo hemos recibido, ya somos salvos. Mas aquellos que aún no han hecho esa decisión de fe, es el momento, ¿verdad? La invitación para que acepten al Señor Jesús como su Salvador personal. El pago de Jesús por nuestros pecados es como esa, cuando tenemos esa cuenta de ahorros allí, ¿verdad? Todos tenemos de pronto una cuenta de ahorros allí depositada. No lo utilizamos de pronto, pero estamos seguros que en cualquier momento allí tenemos. Entonces, cuando hacemos la decisión de fe, sabemos que somos salvos. Que hay pecadillos, que cometemos cosas, que nos pasan cosas, pero nos arrepentimos nuevamente, retomamos, Señor, ¿verdad? Reconocemos nuestros pecados, pero sabemos que no se pierde ese ahorro que el Señor nos dio.
Simplemente nos ayudamos. Un ahorro, uno necesita una emergencia, saca ahí el dinero y lo tiene, ¿verdad? Es algo como pasa con el Señor. Ya tenemos la salvación, pero cada vez que nos pasa algo, ¿verdad? Incumplimiento de los mandamientos, pecados, ahí tenemos el arrepentimiento para con el Señor. Y eso no se acaba nunca, eso no se pierde. Entonces, la salvación no va supeditada a que tenemos que bautizarnos. Pero sí, el bautismo es una muestra de obediencia. Oye, si yo hago decisión de fe, yo acepto al Señor Jesús como mi Salvador personal, me someto, ¿verdad?, a cumplir su mandamiento. Digo, a partir de hoy, Señor, soy otra persona. ¿Por qué entonces, dentro de ese mismo compromiso de obediencia, no bautizarme? Claro que hay que bautizarse. Y en Juan 3:16, un versículo que lo utilizamos mucho, lo conocemos mucho, es: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Basado en la muerte y resurrección de Jesús. Todo dio a su Hijo para que todo aquel que en Él cree. Y en Hechos 16:31 dice: los apóstoles dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Aquí hay otra, ¿verdad?, un juego de palabras que podría hacernos pensar otra cosa. Que si yo soy salvo, dice, ¿verdad?, cree en el Señor Jesucristo. Yo, ok, soy salvo. Y serás salvo tú. Pero además dice, y tu casa. Pero esto no quiere decir que porque un miembro de la familia haga decisión de fe, ya todos están cubiertos con ese manto de la salvación. La salvación es muy personal. Aquí nos quiere decir que con un miembro de la familia que dé ese paso de salvación, el Señor va a tocar los corazones, porque esta persona va a cambiar su vida, va a cambiar su modo de ser. Y seguramente toda la familia va a ver ese cambio, toda la familia él va a llevar el mensaje, la familia de pronto van a entender y entonces aceptan también la salvación. Entonces, un miembro es suficiente para que toda la familia llegue al conocimiento de la palabra y llegue a hacer la decisión de fe. Eso es lo que dice acá. Ojalá un solo miembro de la familia lo haga, para que en él vean los demás y todos vengan al arrepentimiento. Y eso es lo que el Señor dijo también: ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Eso es lo que hace un miembro de la familia. Al principio va a haber dificultades, ¿verdad? Siempre lo van a criticar, le lavaron el cerebro, va a haber muchas cosas. Pero de acuerdo a la palabra del Señor es que siempre un miembro va a hacer mucho peso, va a ayudar de mucho a la familia, para que haya una conversión de toda la familia. Tú y tu casa, dice el Señor aquí, ¿verdad? Y más claro lo encontramos con respecto al bautismo y a la salvación por fe y no por obras. Efesios 2:8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Ahí está más claro. Somos salvos por la fe. Y es un regalo, ese don es un regalo de Dios, gracia. No por obras, porque siempre lo hemos dicho, en algunas ocasiones yo lo he dicho, no por obras para que nadie se gloríe, porque entonces el que más tiene tiempo va a hacer más cosas y va a ganar más la salvación que otros. O el que más tiene dinero va a comprar, ¿verdad? No, es que yo sí doy, yo ayudo y eso me hace salvo, ¿no? Hay que hacer las buenas obras. O el que tiene más conocimiento, no, es que yo soy el erudito, me sé todos los libros de la mecánica, yo soy el superingeniero, pero además he leído la Biblia, entonces eso me hace salvo. Eso no. Nada de eso nos hace salvos. Podemos tener cualquier, como dije, en diferentes ramas,
ser lo mejor, pero la salvación es solamente una, a través de la decisión de fe aceptando al Señor Jesús. Y luego mostrándole al mundo que somos de Dios, que somos cristianos, que hicimos decisión de fe, ¿verdad? Entonces, el bautismo sí es importante, es un paso de obediencia, es un paso de obediencia después de la salvación, después de haber hecho la decisión de fe. Pero no es un requerimiento para la salvación. Entonces nos queda claro, ¿verdad? Primero la decisión de fe. Un ejemplo muy que yo a veces coloco es una persona, un técnico, entra a trabajar a una empresa, firma un contrato, ¿verdad? Si lo hago símil con la salvación es lo mismo. Hace una decisión de fe, es como si firmara un contrato con el Señor, hasta ahí el símil. Pero este trabajador, cuando firma contrato con la empresa, ¿qué pasa? Le dan un uniforme. Tome y vaya a la calle, que lo necesitamos casa por casa haciendo este ejercicio. Tiene que llevar el uniforme y cuando llega, sí llegó el señor del gas. ¿Lo conocen por qué? Por el uniforme. Entonces, eso es lo que el Señor también nos muestra a través del bautismo. Hicimos decisión de fe, sí, yo la hice. Eso es mi compromiso con el Señor. Pero también los demás deben saber que soy de esa familia, que pertenezco. Entonces ahí es donde me pongo ese uniforme a través del bautismo. Además que estoy, como dice aquí en su palabra, dando a entender o creyendo o conociendo que al haber hecho decisión de fe, simbólicamente me sumerjo total en agua para perder el contacto con el mundo y salgo del agua como hizo el Señor Jesús, resucitó para ser una nueva criatura. ¿Vamos? Ahí entonces, ¿por qué? Porque hay muchos que pueden irse para otra religión, por decirlo así, como el que cambia de empresa. Va a una empresa, firma otro contrato allí, pero igual va a cambiar de uniforme. Entonces todo el mundo se va a dar cuenta, este era el que era de esta empresa, ahora trabaja con otra empresa porque lleva un uniforme diferente. Entonces, eso es lo que el bautismo simboliza, que debemos mostrar esa obediencia con el Señor. Que todos sepan que somos de la familia de Dios. Y esto ayuda también para que otros quizá estén atentos y vengan a los pies del Señor, ¿verdad? Entonces, el bautismo debe hacerse por consentimiento propio. Como dije, el paso de obediencia. El Señor Jesús no fue bautizado recién nacido. Nosotros, ¿de qué nos sirve un bautismo recién nacido si todavía no hemos hecho decisión de fe? Todavía no hemos hecho el compromiso con el Señor. Es un bautismo que no tiene sentido, porque primero es esa decisión de fe, ese compromiso de que entrego mi vida al Señor. Y luego lo muestro a todo el mundo con el simbolismo que también hago, como hizo el Señor Jesús, esa muerte en la cruz, una resurrección para nueva vida, nueva persona, y mostrarle al mundo que soy otro, ¿verdad? Que pertenezco a la familia de Dios. El Señor Jesús fue bautizado ya siendo muy adulto, a sus 30 años. No fue allí en el establo donde nació, porque no tiene sentido, nuevamente digo, un bautismo así. Es un estado de obediencia después de la salvación, ¿verdad? Entonces, tenemos que tener claro eso con respecto al bautismo y la salvación. Van de la mano, pero no depende. La salvación no depende de... Ya soy salvo porque el Señor Jesús dio su vida. Tenemos que tener eso claro. Y si yo hice decisión de fe, de corazón, me bautizo, esa salvación no se pierde, ¿verdad?
esta salvación no se pierde. Ya somos hijos de Dios. A partir de ahí debemos ser otra persona y vamos creciendo espiritualmente. ¿Por qué? Porque esa obediencia nos lleva a aprender cosas, a leer la palabra, a aprender y a ser mejores. Buscar qué cosas en mi vida son las que estoy fallando con respecto a los mandamientos del Señor, e ir aprendiendo cada día. Nosotros no cambiamos de un día para otro, de la noche a la mañana. Eso es mentira, difícil. Somos humanos y tenemos nuestras cosas, ¿verdad? Pero sí es hacer ya decisión de fe. No esperar a que no, yo tengo que cambiar para. No, nunca vamos a cambiar. Debemos hacer decisión de fe para cambiar. El Señor nos va moldeando, nos va ayudando. Ese es el orden. Y si hicimos decisión de fe, vamos a mostrarle a todo el mundo. Puede ser el vago, el peor, el ladrón, lo que sea. Hace decisión de fe, hay que mostrarle al mundo. Yo me bautizo y ahí es donde tenemos esa ayuda también quizá de muchos. Él es ahora un cristiano, vamos a ayudarle porque está en sus vicios o está en su problema. Y vamos a tener poco a poco ese crecimiento que el Señor nos da a través de su palabra. De eso se trata. Porque no es más nuestro paso por la tierra. El día del Señor vendrá así, que dice, ¿cómo hace la comparación? Ladrón en la noche. Y ojalá que nos encuentre a todos preparados, listos para ese encuentro con nuestro Dios allá en los cielos, ¿verdad? Entonces, en muchos tiempos siempre se hacía esa pública, esa decisión del bautismo, ¿verdad? Para demostrar que se había creído. Porque había muchos que se bautizaban y realmente no habían creído. Entonces tenemos que ser claros en ese punto. Y, sin embargo, mucha gente se avergüenza, ¿verdad? Hacen la decisión de fe, pero como con temor, con el qué dirán, ¿verdad? Y se avergüenzan de proclamar esa fe, que hicieron un compromiso con el Señor. Pero esto hace parte de esa ayuda, precisamente. Que si hiciste decisión de fe, no te avergüences. Por el contrario, es el indicador de obediencia y mostrarlo a los demás, mostrarlo al mundo. Ya con el Señor, pues se hizo la decisión de fe. Pero para que los demás vean el cambio que hay en nuestra vida y podamos compartir, ¿verdad?, de la palabra del Señor. Que se hizo una decisión de fe verdadera, ¿verdad? Entonces, a la pregunta, ¿es necesario el bautismo para la salvación? Entonces, como dijo Pablo, ¿verdad? Si el bautismo es necesario para la salvación, él lo dice en 1 Corintios 1:14, hace un análisis, dice, doy gracias a Dios, 1 Corintios 1:14, doy gracias a Dios de que ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gayo. Es como que, ¿qué pasa, Pablo? Porque esto como que me sacudo, ¿verdad? No, yo no he bautizado sino a estos dos. Como no queriendo involucrarse en algo, ¿verdad? Y en 1 Corintios 1:17 ahí mismo dice, pues no me envió Cristo a bautizar. Ahí está prácticamente la respuesta. Sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Ahí está clarito. ¿Qué es importante? La cruz de Cristo, la muerte y resurrección del Señor Jesús y nuestra decisión. El bautismo viene por defecto, hay que hacerlo. Y la decisión de cada uno, ya hice mi decisión de fe, ya soy salvo. Ahora, ¿cuándo, verdad? ¿Cuándo le muestro al mundo? ¿Cuándo quiero que todos mis hermanos se enteren? Y aquellos que no son hermanos, ¿verdad? La familia, los vecinos. Ahí viene. Esa es una decisión que cada uno ya toma, hace acuerdo allí con el grupo cuándo va a ser bautizado. Pero ya aseguró la salvación, que es lo más importante. Y aquí lo dice Pablo, perdón. No me envió Cristo a bautizar. Ahí está dando más importancia a la salvación que al bautismo. El bautismo se hace como paso de obediencia de cada uno de nosotros, ¿verdad? Entonces, él
Él nos da ahí esa claridad y nos ayuda a entender ese tema de que sí, que si hizo decisión pero no se bautizó no es salvo, y siempre hay muchas cosas, pero cuando leemos y entendemos, clarificamos todas estas dudas, ¿verdad? Y en 1 Corintios 15:1 dice, 1 Corintios 15:1, vamos a leer los 8 versículos bien clarito, dice: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Esto es después de que el Señor Jesús había resucitado, ¿verdad? Y cuando se le aparece también a Pablo y lo llama, le hace el llamado a Pablo. Pero aquí, en todo lo que leímos del Señor Jesús, Pablo no habla del bautismo, nada. Él enfoca la salvación, enfoca la obra del Señor Jesús, incluso él, pero no habla del bautismo. Entonces, vemos que el bautismo va de la mano de la salvación, sin ser el más importante, sin ser necesario. Pero sí es la muestra de obediencia de nosotros hacia el Señor en el momento que ya hicimos decisión de fe. Ya somos cristianos, perfecto, ¿verdad? Y vamos a mostrarlo al mundo. Entonces, en 1 de Pedro 3:21 encontramos, ya para terminar, dice: el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. Ojo con esa expresión. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. Y abre paréntesis. No quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios. Y termina diciendo: por la resurrección de Jesucristo. Si quitamos el paréntesis, si tienen su Biblia abierta allí, dice: el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva por la resurrección de Cristo. Hay que saber entender, hay que saber leer. Dice que el bautismo nos salva, ¿verdad? Pero al final antepone, dice, por la resurrección de Cristo. Sin embargo, dentro del paréntesis hay otra explicación, ¿verdad? De una buena conciencia a Dios. Entonces, ahí está el punto. Es cumplimiento de la palabra de Dios con buena conciencia y de obediencia. Entonces ahí está la conciencia y la obediencia trabajando en nosotros para demostrar que hemos hecho decisión de fe, que ahora hicimos el pacto con el Señor y lo mostramos al mundo para que sepan que somos de la misma empresa, del mismo grupo, ¿verdad? De la misma iglesia. Estamos todos solo esperando el momento cuando el Señor venga a llevarnos a todos, ¿verdad? Entonces, queda claro, el bautismo es un paso importante de obediencia que debe tomar cada cristiano. El bautismo no puede ser un requerimiento para salvación. El considerarlo así es un ataque a la muerte del Señor Jesús y de su resurrección, que es importante, la resurrección. Entonces, con esto mostramos obediencia al Señor, mostramos al mundo que hicimos decisión de fe, e igualmente lo tomamos en la misma manera que el Señor. La muerte por inmersión total y resurrección del Señor, con salir nosotros a un nuevo hombre, ¿verdad? Dejamos ya allí el viejo hombre. Entonces, ojalá que nos ayudemos cada día a aprender, y cada día vamos a encontrar más cosas, más preguntas, pero aquí están, en la misma palabra están las respuestas, siempre, siempre. Bueno, se acabó el tiempo.
Les invito, vamos a cantar el himno 559, 559. 5 que dice: yo podré reconocerle. Cuando al fin se termine aquí mi vida terrenal y el río oscuro tenga que cruzar, en la otra ribera al Salvador conoceré, su sonrisa bienvenida me dará. Yo podré reconocer sus heridas, allí contemplaré. Bien podré reconocerle, cuando a Cristo en la gloria le veré. Oh, qué gozo será vivir allí con el Señor y su rostro y hermosura contemplar. Con los santos gozosos en perfecta comunión le adoraré por la eternidad. Yo podré reconocerle, sus heridas allí contemplaré. Bien podré reconocerle, cuando a Cristo en la gloria le veré. Por los bellos portales me conducirá Jesús. Gozaré con los suyos alabanzas entonar, mas primero quiero ver a mi Señor. Yo podré reconocerle, sus heridas allí contemplaré. Bien podré reconocerle, cuando a Cristo en la gloria le veré. Ese es nuestro objetivo, nuestra meta: llegar a los cielos y reconocer al Señor Jesús allí, gozarnos cuando lo veamos cara a cara. Bueno, dejamos hasta aquí el día de hoy. Vamos a tener una palabra de oración. Bendito Dios y Padre, gracias por este día, por tu misericordia, pero principalmente por la vida y obra del Señor Jesús. Hoy somos salvos, hoy guardamos la esperanza de reunirnos contigo en los cielos. Entre tanto, ponemos este día en tus manos para que tú nos cuides y nos protejas, Señor. Todo lo que hagamos sea bajo tu cuidado. Gracias, bendito Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, amigos, hermanos, quedamos despedidos y hasta otra oportunidad.